Vamos a saludarle a Mario Apodaca, vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay, nuestro primer invitado esta noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, bien, un placer estar, un honor estar en este programa tan prestigioso. Y bueno, estoy a las órdenes, Jorge Pimpo. Bueno, último día, entre paréntesis, hoy de la Expo. La cantidad de gente, pues siempre se mide, yo no sé si ese es el parámetro de resultados, yo supongo que hay otras cuestiones también que hacen al movimiento de negocios que se dan dentro de la Expo, pero un parámetro interesante siempre es la cantidad de gente y que esta feria o esta Expo no ha perdido el atractivo, ¿verdad? ¿Cuántas personas estiman ustedes? Realmente nos sorprendió a nosotros la cantidad de gente que tuvimos este año. Superó nuestras expectativas porque el promedio de estos últimos años es 700.000, 800.000 personas. Y bueno, nosotros ahora estamos esperando cerca de 1.000.000, pasan lejos las 900.000 personas. Y realmente nos ayudó, todos los astros se alinearon para que nosotros podamos tener esa cantidad importante de personas que a nosotros nos satisface mucho porque realmente tener mucha gente en la Expo es gente que se fue contenta por todo lo que expusimos en esta Expo, ¿verdad? ¿Cómo lograron ustedes articular este año, a diferencia de años anteriores? Sabemos, no hablo de división, pero esa decisión de cada gremio de hacer este evento de forma particular, pero sin embargo lo que confirma, y eso se nota por los resultados y la cantidad de gente que hubo, que sigue siendo un atractivo importante, no solo por los espectáculos artísticos que estábamos viendo, como eso fue un éxito rotundo, ¿verdad? Dijiste, se alinearon los astros, es cierto, ¿verdad? Pero es también una señal muy positiva de que la gente está ávida de este tipo de eventos, de opciones, mirar, observar y todo el potencial que gira en torno. Y realmente es así, Jorge. Esta Expo, nosotros dentro del seno de la Asociación Rural del Paraguay, nosotros estábamos muy confiados porque tenemos gente que realmente tomó la decisión de hacer esta Expo. Ustedes saben que nosotros tenemos un consorcio que es la que realiza esta exposición, encabezada por el licenciado José Costa y con el respaldo, por supuesto, de toda la comisión directiva central de la Rural, que está encabezado por el presidente de la Rural. Y bueno, resultó bueno, por suerte tuvimos mucho, nos ayudó el clima, ¿verdad? Todos los días fueron soleados, agradables. Y bueno, eso resultó en que tuvimos mucha gente, pero hay que considerar aparte de eso que está bien organizado, bien ordenado. Hubo muchas empresas que participaron. Y como siempre, lo más importante, hay que considerar que la exposición rural, los 2.800 y tantos animales que tuvimos en exposición, es un récord absoluto también. Yo creo que eso es tan importante como la cantidad de gente que tenemos, ¿verdad? Esa cantidad importante de animales, bueno, es un atractivo tremendo. Y no lo digo yo nomás como paraguayo que soy, sino que también gente extranjera ve como nuestra exposición ganadera, que siempre lo hicimos solo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la exposición, la Expo Ganadera en la Rural tiene más de 70 años, creo que este es el número 74, algo así. Y bueno, eso siempre lo hizo la comisión de exposición que está formada solamente por la Asociación Rural del Paraguay. Toda la vida fue así. Y bueno, este año tuvimos un récord, las razas se pusieron las pilas y fue espectacular realmente todo lo que expusieron, porque esto está a cargo de las asociaciones de criadores de las distintas razas que dan el espectáculo realmente, sean bovinos, sean equinos, sean ovinos. Ustedes saben que hay conejos y bueno, toda la especie, cabras. Así es. Don Sí, Mario, sí, doctor, decime. yendo un poco al tema, justamente hablas de ganadería y de carne. Sí. Toda esta cuestión que está dándose en los últimos tiempos, la discusión, que es un tema que realmente sí llega a la gente, que es el tema de la carne, ¿verdad? O sea, Sí, sí. el resto todo es ruido y es mediático y es político, pero donde realmente la gente siente
en la carne, o sea, el precio de la carne. ¿Por qué está cara la carne? ¿Por qué hay tanta diferencia entre un lado y otro? ¿Por qué hay quién es el que gana? ¿Quién está ganando más? Alguien que gana mucho. El precio internacional, cuando miramos los precios a nivel internacional y estamos más baratos, la contracarne es la más barata de todas a nivel internacional. Pero a nivel local hubo una subida importante que afecta el bolsillo de la gente y la capacidad de consumo de la carne, que es el elemento número uno de la alimentación en el Paraguay, ¿verdad? Lo sigue siendo. Y ahí entra la discusión y entra la Comisión Nacional de Competencia. Obviamente no vamos a pretender que el Estado fije precios, eso es una locura que no funcionó en ningún lugar. Ustedes, los productores, se quejan de que lo que reciben no es razonable para lo que invierten, o sea que no están teniendo un buen negocio a la hora de la verdad como productores, dan los números que dan, o sea, los precios que ustedes le entregan al frigorífico no es tan rentable como ustedes, o no es lo rentable como ustedes en algunos casos. Los frigoríficos supuestamente ganan mucho, se exporta todo, no queda nada. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está el punto intermedio acá? ¿Dónde está la solución? Realmente el análisis que hiciste es bastante completo. Es todo lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Realmente hay que ir analizando punto por punto si vamos a irnos a lo que ocurre en la población. Definitivamente todos queremos comer carne, todos compramos, nos cuesta cada vez más comprar carne, ¿verdad? Y bueno, todo el pueblo paraguayo tiene el derecho de estar comiendo su asadito de fines de semana, inclusive todos los cortes que se pueda tener al alcance, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que el ganadero, ustedes saben que yo soy ganadero, soy veterinario y soy ganadero y bueno, nosotros somos tomadores de precios, así como el consumidor final se va al supermercado o al mercado, al mercado 4, al abasto, encuentra un precio que lo debe tomar sí o sí. Nosotros también somos tomadores de precios, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay una cadena de valor larga de la carne, ¿verdad? Donde participan muchos actores, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros somos el 90% del producto que es carne lo produce el ganadero, el productor en su finca, ¿verdad? La industria lo que recibe es ya un producto semiterminado, lo que hacen es cortar en pedacitos y poner literalmente hablando es así, ¿verdad? Lo envasa muy bien y lo vende, ¿verdad? Y bueno, hay que ver un poco en qué fase de esta cadena de valor es donde seguramente alguien se está llevando una buena tajada, ¿verdad? Nosotros recurrimos ya también a la CONACON un poco para estudiar este tema. Ustedes saben que en el sector industrial hay un problema de colusión, hay un problema de dominancia de unos frigoríficos. Y bueno, yo no lo puedo confirmar eso, pero nos gustaría a nosotros que eso se estudie y se confirme si realmente es así, porque los precios que recibe el ganadero están lejos de estos precios que se manejan, como vos lo dijiste, en el mercado internacional. Y se vende realmente en las góndolas de los supermercados con precios que de repente no están acorde a lo que se compran en el campo, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría esto analizar profundamente con participación de todos los ganaderos, en ese sentido la RP, para ver cómo podemos solucionar, porque ustedes saben que la carne, el mercado es libre en el sector cárnico, por ende el juego de la demanda y oferta están en libertad, pero de repente puede ocurrir que alguien se esté avivando, se crea una dominancia en el mercado. Nosotros sabemos que hay 2, 3 frigoríficos que realmente dominan el mercado en Paraguay, ¿verdad? Son multinacionales que tienen mucho poder de compra. Y bueno, nosotros pensamos que por ahí también puede venir el tema ¿verdad? No, realmente somos tomadores de precios y bueno, tenemos que buscar un poco la fórmula como para
ir solucionando esto porque realmente el paraguayo se merece comer una buena carne. Está el tema también de que apareció y ustedes saben que cada año el hato ganadero va bajando, ¿verdad? El hato ganadero va bajando por unas cuestiones no solamente de un tema de precios, sino que también un precio de clima, ¿verdad? Todos estos 5 o 6 años últimos hubo grandes sequías, hubo inundaciones, hubo incendios y bueno, y los precios también fueron malos. Si bien este año para el ganadero mejoró, los años anteriores fueron realmente malos y... ¿Y la ¿Y qué tendencia es que siga bajando o que vuelva a subir? No, ahora los precios están... No, el hato. El hato va a seguir bajando. Nosotros tenemos estudios, dicho sea de paso, yo soy presidente de Fundasa, ¿verdad? Que es la que maneja la sanidad animal también. Y bueno, nosotros vemos que este año bajó 300.000 cabezas y posiblemente el año baje más o menos esa cantidad también, ¿verdad? O sea, va a seguir bajando hasta que realmente esto seguramente hagamos algún proyecto de ir mejorando esa situación. Pero, A ver, el Instituto de la Carne, Sí, ¿funciona? sí funciona, Messi. No tenemos ningún instituto de la carne. Bueno, No tenemos. vemos experiencia en otros países, en la Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Hemos hablado ya el otro día con representantes del sector sobre esto. Si esa figura, si nosotros, yo sé que hay propuestas de creación, si nosotros tenemos eso, no precisamente porque no se puede hacer entrar, que el instituto defina el irregular precio, no es para eso, pero se puede llegar a trabajar, a congeniar todos los que hacen al sector de la carne, porque recién dijiste, doctor, ustedes están los ganaderos, están los industriales, hay alguien que parece que acá es el que determina el tema del precio. ¿Cómo es que a estas alturas todavía no podemos identificar? Porque yo vengo ya hablando desde hace un par de años con los productores, con ustedes, y me dicen, para nosotros no hay crecimiento, al contrario. O sea, ¿por qué hoy nuestro hato ganadero tiende a disminuir? No hay previsibilidad en el sector cárnico para el ganadero, no hay previsibilidad. Y en números, creo que 1.500 millones de dólares el sector debe en el sistema financiero. Entonces, ¿quién es el que está articulando? ¿Y por qué no nos decimos con nombre y apellido? Son estos 2, 3 grandes jugadores. ¿Y cómo hacemos frente a eso? ¿Cómo se hace frente a eso? Con un instituto de la carne donde se sientan todos los jugadores y desarrollan una estrategia conveniente para todos, aparte que ahora estamos conquistando más mercado a nivel internacional. Bueno, nosotros sí tenemos un buen proyecto del Instituto de la Carne. Realmente, Jorge, lo que va a solucionar el Instituto de la Carne es que va a transparentar todo esto. Claro. Puede llegar un momento inclusive que el Instituto de la Carne diga, no, ¿sabe qué, señores? La carne va a estar nomás luego barato así que aguanten que seguramente... O puede ser que diga... Bueno, en tal fase de la cadena productiva de la carne, hay una de las fases está siendo muy cara, ¿verdad? Se está llevando una porción grande de la torta, o así, ¿verdad? Justamente eso, lo que nosotros queremos es un instituto de la carne donde participe el sector público y el sector privado, ¿verdad? De parte del sector privado, todo lo que son la ARP, que es la principal asociación de ganaderos. Acuérdense que tiene 140 años la Asociación Rural de Paraguay, está cumpliendo este año. Y bueno, es largo y lejos, es la mejor asociación de ganaderos que tiene el Paraguay. Por otro lado, queremos que esté la Cámara de la Carne también, como sector privado, ¿por qué no? Por supuesto que queremos estar trabajando en coordinación con ellos. Y en el sector público, por supuesto, el SENACSA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cancillería y otros donde podemos ahí realmente transparentar lo que es toda la cadena de la carne y dar información que le sirva tanto al productor, al consumidor y a la industria como para que
realmente demos informes certeros de lo que está ocurriendo con la carne. Eso ocurre en Uruguay, Argentina, tienen instituciones de ese estilo en Uruguay y funciona muy bien. Hablo Uruguay porque Paraguay, ustedes saben que más del 70, 75 y más por ciento de la carne que se produce en Paraguay nosotros tenemos que vender afuera. Nosotros somos exportadores de carne, ¿verdad? Y buenos exportadores, y tenemos la mejor carne y tenemos muchísimos mercados. Y faltan unos cuantos mercados que seguramente vamos a ir trabajando para ir ganando. Y bueno, realmente... Pero ¿para qué ir ganando mercado, doctor? Ahí si ustedes dicen que ya bajaron de 1 millón y pico, están en menos de 1 millón, van a bajar 300.000 más. ¿Qué le van a vender a esos mercados? Porque el presidente sale, va a todos lados, ofrece la carne paraguaya, y si sigue este ritmo, no sé la carne de quién la vamos a vender. No, esa es la realidad, porque sí. Si vos tenés menos, estamos ya en la lista, están en la lista de un top 10 en un momento, un top 10 que estábamos, o menos. Hoy no aparecemos ni en la lista porque producimos menos carne que muchísimos países. Entonces, podemos producir el mejor lomito del mundo, pero vamos a producir 4 lomitos. ¿A quién le vamos a vender? O sea, bueno, esa es la realidad. ¿Cómo vamos a volver a tener capacidad de exportación de 1 millón, 2 millones y medio, 2 millones de cabezas, como tiene Uruguay, por ejemplo, si vos, inversionista en la ganadería, no vas a invertir más? ¿Por qué? Sí. Pues te pagan miseria. Entonces, ya, ponen en el banco la plata, voy a plantar soja, lo que sea. Entonces no hay carne. El frigorífico en un momento dado se va a encontrar sin materia prima, se va a cerrar o se va a ir. Entonces, ¿para qué abrimos mercado? ¿Para qué el Estado se desgasta en abrir mercado para la carne? Lloran para que no vendemos carne a la China por el tema de Taiwán. Y el hato ganadero baja hasta un punto que no sé si vamos a satisfacer la demanda interna. Bueno, realmente el hato ganadero, la baja del hato ganadero no está directamente en proporción de lo que es la producción de carne, ¿verdad? Uno con una cierta cantidad de ganado puede producir también más carne, depende mucho de la productividad, sí, también. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto depende mucho de por supuesto que la cantidad siempre es importante. Por un lado, abrir más mercados. Nosotros nos interesan los mercados del sureste asiático que pagan muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces puede haber muchos mejores ingresos, porque en la cadena de valor de la carne hay que tener en cuenta que hay más de 350.000 personas que están trabajando también y dependen de esas exportaciones, ¿verdad? Así como también por el otro lado están los consumidores que dicen que quieren una carne que mejore sus precios hacia la baja, también en el sector industrial, y la gente que trabaja dentro del sector industrial quiere que la carne se venda a mejor precio, y especialmente los productos, las carnes de los cortes premium, ¿verdad? A nosotros nos da lástima, y eso también incumbe al Instituto de la Carne, que de repente una linda tapa cuadril, una linda colita cuadril, un lomo, un peseto vaya a un país donde se use como carne industrial para hacer hamburguesa. Y realmente es así, ¿verdad? Ustedes saben que la hamburguesa es una carne que tiene más del 40% de grasa. Agarran y mezclan y venden como hamburguesa. Y bueno, nosotros no queremos que pase eso. Nosotros queremos que nuestros cortes premium se paguen realmente lo que se tiene que pagar, porque tiene calidad, se puede pagar mucho más, y eso llegue al plato del consumidor final. Pero que te llega a vos también. Porque si se queda por el camino y no te llega a vos, productor, ¿cuál es el negocio? A vos te van a seguir pagando tanto, él va a vender, el frigorífico va a vender en Hong Kong, en París va a vender la carne, pero te va a seguir pagando lo que quiera vos. Hay que tener en cuenta que hay también un mercado interno, ¿verdad? Que más o menos estaba entre el 20 y 25% de la población, donde realmente esa carne se comercializa mucho en las ferias ganaderas. Yo no sé si conocen ustedes la feria ganadera. Los frigoríficos no pueden comprar de ferias ganaderas. Generalmente el carnicero que vende en el mercado interno es el que compra de las ferias ganaderas, donde la carne paraguaya en general ya tiene calidad. Es un promedio ya alto. O sea, a ya. usted le conviene más vender en la feria que vender en un frigorífico. Y algunos sí, al pequeño productor, otro parámetro que te voy a dar es Paraguay tiene
el 80% de los productores son menos de 100 cabezas. Y eso la mayoría van a ferias, se venden en ferias. Y bueno, en la feria a veces consiguen, el precio es libre también, y a veces consiguen mejores precios, inclusive en vivo ahí, ¿verdad? Acá el tema de las quejas es cuando llega al consumidor final, ¿verdad? Vendiéndose en la carnicería, en los supermercados, donde nosotros poco o nada de participación ya tenemos, ¿verdad? Ya el ganadero. Pero eso no quiere decir que a nosotros nos interese, al contrario, nosotros queremos aportar, ayudar para que en algún momento eso mejore. Y por otro lado, mismo, nosotros pensamos que para nosotros es un problema muy preocupante también la baja del hato ganadero. Nosotros queremos crecer, Paraguay tiene potencial para crecer mucho en lo que es la cantidad de animales, pero también en la productividad y por supuesto cuidando la calidad. Entonces, si nosotros se nos pagan precios justos, si tenemos financiamientos buenos de los bancos con buenas tasas de interés a largo plazo, así como dijo Jorge también con el tema de prever lo que va a suceder en un tiempo a mediano plazo, porque lo que está ocurriendo ahora es que un día pagan tanto y después de 3, 4 días nos bajan totalmente. Eso desmotiva, no sé, el empresario, que al final, el ganadero es un empresario al final, ¿verdad? Dice, pero ¿para qué yo voy a irme a sacar un crédito a tantos años de plazo? No voy a poder pagar porque hoy sube, mañana baja. Y no sabes lo que va a ganar o lo que no va a ganar. Incertidumbre, ¿verdad? Pero realmente, para hablar bien, este año los precios están un poco mejor y están un poco más estables que años anteriores, que eran realmente bajos, ¿verdad? Ustedes, desde la rural, para cerrar Sí, doctor, ¿cómo no? ustedes están a favor del Instituto de la Carne, ¿verdad? Totalmente. Sí están. El proyecto es nuestro y nosotros somos los que promocionamos ese. Y hace ya varios años que estamos trabajando en Eso está en manos del Ministerio de Industria. Sí, se hizo reuniones con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está en manos de todos, Senaxa también, todos están ya. ¿Y quiénes están en contra? Y nosotros tenemos informe que a la industria no le interesa mucho. No le interesa. No le interesa, Sí, claro. porque hay que tener en cuenta que el Instituto de la Carne lo que va a hacer también es promocionar el producto, ¿verdad? En el mundo. Y como nosotros vendemos, no sé, 80 mercados, no sé, hay 50 mercados buenos que va. A nosotros nos gustaría que la carne, como dije hace rato, se venda por calidad, como para tener mejores precios. Y bueno, el Instituto de la Carne, así como Uruguay, tiene fondos para ir a promocionar la carne en todo el mundo, ¿verdad? Porque en eso cualquier país, no sé, todos los países tienen siempre un producto estrella, tienen siempre marca país y ellos promocionan ese producto, ¿verdad? Y bueno, nosotros también queremos tener, creo que la carne es un producto ya final con valor agregado, donde nosotros podemos prestigiar al país promocionando en diferentes partes del mundo, ¿verdad? De hecho, se participa en dos, 3 eventos mundiales, pero nosotros creemos que tenemos que intensificar eso. Uno de los objetivos del Instituto de la Carne justamente es promocionar, aparte de transparentar todo lo que es la cadena de valor y estudiar, trabajar, negociar con todos los actores de esta cadena, ¿verdad? Bueno, dale doctor, le agradecemos su tiempo. Un éxito total entonces la expo de este año. Le agradezco a ustedes porque estos espacios para nosotros son realmente, queremos siempre aprovechar, estamos a disposición allá. Sí, realmente la expo este año demostró que expone al país, donde uno puede ir y ver todo lo bueno que uno produce. Así que le invito a toda la gente en estos 3 días últimos que participen para ver todo lo que es la producción ganadera paraguaya y también todo lo relacionado a lo comercial y de servicios que tiene este rubro que tanta tradición y tanta importancia da al país. Acuérdense que más de $2.000 millones el año pasado se vendió de
de productos cárnicos. Y bueno, estamos nosotros a disposición para seguir trabajando en todos estos temas que tocamos. Comprendemos que el tema de la carne es sensible y bueno, vamos a seguir trabajando. Espero que próximamente le invite también a otros compañeros para que vayan explicando. Perfecto. Así Dale, que gracias. Gracias. Bueno, a la vuelta de la pausa, Rodrigo Gamarra, diputado de la ANR, va a estar con nosotros. Hacemos una pausa, pero antes, Pipo, ¿qué tenés? No sé por qué no Basa. Basa. Ya conoces la cuenta que cuenta de Basa, la promo que mes a mes te premia, mantener saldo promedio en tu cuenta, suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes. Ya está la primera tanda de ganadores. En enero 26 puedes ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las Islas Maldivas, en Asia o a Puertos de Gallinas en Brasil. Más puntos, más chances, generar puntos extra con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta de la app de Basa directamente. Basa a tu lado en cada logro. El año pasado te fuiste a Maldivas, ¿no? No a Seychelles. Bueno, pedí tu moto Buller en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial en cuotas desde 259.000. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Además, podés ser ganador de la fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Colorado. Vos sos oficialista y sos Honor Colorado. Sí, señor. ¿Qué tal el diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Pipo, un gusto compartir de vuelta con No sé usted. dónde escuché que me dijeron, Rodrigo, el diputado se enojó. No sé si escuché. ¿Con quién? No era el oficialismo, escuché por ahí, me dijeron, pero no es. ¿Cómo me voy a enojar con mi propio equipo? Y por eso, cuéntame lo que me... Muy es que la difícil gente que ocurra esa clase de cosas. no pasa eso, o puede pasar, pero... No, yo soy vocero del oficialismo y del movimiento Honor Colorado, Ahí así que yo mismo tengo que dar esa información entonces. Espectacular. Bueno, la semana pasada, qué bombazo, ¿verdad? Periodísticamente hablando. Y yo digo que hay que parar un poco la pelota. Y hay tantas cosas que se vienen señalando con la intención de minimizar el impacto de la revelación que hace el periodista argentino Luis Gasulla. Según Rafa Filisola, el ignoto periodista, dice, ¿verdad? Sin embargo, un periodista que goza de mucha credibilidad, de trayectoria en la Argentina, pero aunque sea ignoto periodista, lo que hay que analizar es el contenido de la información. O sea, no el mensajero, sino lo que dice la noticia. Y toda la semana pasada, bueno, eso estuvo en el debate y también en la Cámara de Diputados, en la sesión del miércoles, la semana pasada, o del martes, perdón, se habló también de ese tema. Ustedes internamente, cuando algunos quieren minimizar y reducir a una pelea entre colorados, entre Honor Colorado y Añetete, cuando que en realidad no pasa por ahí, porque estamos hablando de que incluso nos decían los paraguayos nos merecemos saber la verdad en torno a ese tema, pues estamos hablando de 21 millones de dólares, muchísimo dinero. ¿Cuál es la línea narrativa que ustedes tienen a partir del conocimiento de esta información que salta a través de este periodista en la Argentina? Bueno, nosotros antes que nada, Jorge, Pipo, cuando ocurren este tipo de situaciones y se darán cuenta que es una constante, nunca salimos a hacer una declaración alocada por el simple hecho de opinar, sino que tratamos de recurrir a las fuentes, de ver cuáles son los indicios que hay, de dónde viene la información y qué datos, por sobre todas las cosas, contiene. Porque como vos recién acabas de decir, lo importante acá no es que haya dicho este periodista o un tuitero o Rodrigo Gamarra o no sé quién. ¿Qué datos contiene la información? Y en esta información o en esta denuncia contiene datos de cuenta. Te dice cómo se llama la empresa a la cual está involucrada. Te dice el país de origen, te dice el banco. O sea, te está dando todas las señales de, mira, allá está escondido ese tema, ¿verdad? O sea, te da una información con datos y nombre y apellido certeros para que las autoridades responsables, en este caso Fiscalía, Contraloría, CEPRELA o las instituciones, mejor dicho, que deberían estar a cargo de
de cualquier tipo de investigación, puedan hacer la verificación de si es correcto o no es correcto. Por ahí pasa este tema, ¿verdad? Y cuando vos escuchás que la gente que quiere defender este tema sale a decirte cualquier disparate diciendo, no, pero Rodrigo es feo, él no me gusta cómo habla, se viste mal, no tiene nada que ver con los datos que se está aportando para poder verificar si lo que se denuncia es correcto o no es correcto. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Justamente verificamos eso, vimos que existían datos concretos y sumado a las cientos de denuncias que hemos realizado nosotros mismos, yo soy uno de ellos, que cuando no era diputado y era un tuitero más de los que hacía este tipo de denuncias, decía, nos están asaltando, nos están robando, nos están saqueando en época de pandemia, la peor época de la historia del país y del mundo. Y ahora encontramos que casualmente, posterior a ese periodo tan nefasto, donde vivíamos asaltados, y después de que cuando llega un nuevo gobierno, autoridades ya competentes y nuevas en los entes públicos, en los ministerios, te vuelven a demostrar con documentos, acá falta esto, en caja encontramos cero, acá no encontramos documentación que sustente estas operaciones. Llega esto con esos datos y vos encontrás que justo en ese momento se nombra un cónsul en Seychelles, justo, o sea, hay consistencia de material para poder verificar. Entonces nuestro discurso, nuestra narrativa se basa específicamente sobre eso. Pedimos que las autoridades competentes investiguen y que lleguen al fondo de la cuestión. Ahora, si se van al banco y ven que esa empresa no existe, ese número de cuenta no existe, perfecto, a otra cosa. Pero hasta hoy nadie no llegó a esa conclusión. Entonces nosotros decimos, bueno, que investigue la Fiscalía, que se ponga las pilas y si hace falta que se pida colaboración externa a instituciones, no intervenciones como estábamos hablando la vez pasada en el programa de radio, pero sí colaboración, Sí. que es lo lógico, ¿verdad? Poder pedirle a gente que pueda aportar información o que pueda tener acceso a lugares a lo mejor que las instituciones nacionales no pueden llegar, pero que puedan aportar eso para llegar al esclarecimiento. Ahora, ahí te quería reforzar lo que vos decías. Durante nosotros, todo el gobierno de Marito, nos pasamos haciendo denuncias desde acá, de La Nación, de Caja Negra, del Repasador, de los medios que podíamos, que hacíamos denuncias. El resto, muy tipo del foro, todo calladito, bien aceitadito, bien engordadito como chancho para Navidad, ¿verdad? Y defendiendo a muerte. Y Fuerza Patricia, me acuerdo, ¿verdad? Y era la prensa cartista, los que le atacan son los cartistas. El cartismo no respeta nada. El cartismo, porque esta es la prensa de Cártel, los sicarios de Cártel. Después se cae el gobierno de Marito, sube un nuevo gobierno, comienza la Contraloría, que no le puso Santi, no le pusieron ustedes, le puso el gobierno de Marito. Aparece la Fiscalía, ocasionalmente, pero aparece. Y te aparece y empieza a aparecer que todo lo que denunciaste tiene fundamento. Vamos a las auditorías que se hacen en los entes donde denunciamos y son reales los documentos. Prieto, le denunciamos a Prieto del 2022, 2023. No, es el cartismo que le persigue porque él es el salvador de la patria. Hasta hace 15 días, Milda Rivarola, politóloga recibida en las mejores universidades europeas. La única esperanza para salvar al Paraguay del cartismo es Prieto. Y ahora la única esperanza de Prieto es hacer guampa en Tacumbú, porque así da derecho. No hay forma de atajarlo de Prieto, o sea, se cae por todos lados, se desparrama por todos lados, abría un cajón y vuelan las ratas, ¿verdad? Entonces, se está demostrando que no estábamos diciendo nomás nosotros, o sea, la credibilidad nuestra quedó demostrada por los hechos. Ahora, ¿dónde está la credibilidad de ABC con que supuestamente que ya venía en la extradición, que el avión iraní, que las historias que inventaban? A la basura. Todo se fue a la basura. Porque el propio gobierno americano dijo, esto es un camelo, una estafa. Hicieron lo que quisieron todos delincuentes. Nuestro gobierno, por su ex gobierno, decían. ¿Verdad? Farreaban con nuestra plata de USAID. Demostramos que lo de USAID era cierto, que usaban la plata para hacer política, que el embajador era un socio y un cómplice más de Marito. Lo demostramos. Si sigue, creo que lo echaron del Departamento de Estado, está tirado como asesor en una universidad podrida en Washington. Pobre infeliz. En un cajón está tirado en un desván. Porque es un baulaque. Y lo decíamos acá. No, pero el embajador no va a actuar solo, el Departamento de Estado. Y ahí demostramos que era cierto. O sea, demuéstrenos
en estos 7 años una vez que nos equivocamos, ni una. Y eso les incluye a ustedes cuando hacían la denuncia. ¿Cuándo te equivocaste vos en alguna de tus denuncias? Que te digan, che, Rodrigo, ¿te acordás que vos denunciaste en el 2023 tal cosa y no era cierto? En el Ni una 2022? sola. Ni una. Entonces, vamos a poner credibilidad contra credibilidad y le hacemos 80-0. Lo que pasa es que hoy demostramos, hoy lo que se demuestra con este tema de las Seychelles es que es tan grande el sol que ya ni con todos los dedos del mundo. Entonces directamente, ¿qué hacen? Se callan el tema, borran el tema, no se habla del tema y quedan como lo que son, la prensa abdista. Ellos son la prensa abdista, dependen de Mario Abdo, se financian con Mario Abdo, los banca Mario Abdo y le reparte plata a Mario Abdo y fue un socio de Mario Abdo durante todo este tiempo. Y van a defender a Mario Abdo hasta que no tenga más plata Mario Abdo o hasta que venga otro y les pague más. Esa es una realidad que tenemos que entender. Ahora, preocupa y me gusta lo que hicieron, por ejemplo, del Senado, y no sé si ustedes van a hacer también, el tema de instar a la Fiscalía que investigue. Investiguen, vayan, métanse. Pues bueno, vamos a formar un equipo a ver si va al lugar. No, investiguen. Para eso tener un cónsul en Seychelles. ¿Para qué querer un cónsul en Seychelles? Que primero que el 99,9% no sabe ni dónde queda, ¿verdad? Ni el cónsul no se habrá ido, o se habrá ido a llevar un maletín. Viejo zorro también del cónsul le conocemos hace años, ¿verdad? Amigote de los amigotes. Porque encima todos los cominos conducen a Roma. El cónsul de Seychelles es el que vende los helicópteros para que compre Rafacóptero, para que traiga Juan Ernesto Villamayor, Marito, deciré más. Todo el mismo grupo siempre. La misma gavilla, la misma estructura para delinquir. Y fíjate quién es el que más fuerte le defendió justamente único. en el Senado, Rafael Fisola. Hoy lo dijo Jorge, Era el por- único. ¿Por qué? Porque está justamente ligado a este señor que era cónsul, o no sé si sigue siendo, ¿verdad? Pero que ya hoy no. Que acaba de mencionar. Entonces todos los caminos conducen a Roma. Y en cuanto a la prensa, sí coincido plenamente contigo, que a veces, para mí a veces nunca fue un medio de comunicación, es un medio de desinformación política, con intereses políticos, con intereses económicos centrados directamente en el Estado. Ellos solamente se encargan de perseguir adversarios políticos, de denostar contra todo aquel que no esté en su línea ideológica y política y de tratar de crear un prontuario, hoy ya digital, ¿verdad? Antes era impreso, de aquel que no está en su línea. Si vos no estás en la línea de ABC, hoy anticolorada o abdista, entonces vas a empezar a acumular noticias de las cuales vos sos violento, vos sos agresivo, vos sos feo, vos sos corrupto, vos sos narco, vos sos contrabandista, sin ningún sustento, sin ningún sustento. Pero esa es su estrategia para tratar justamente de desacreditar cuando vos le haces la denuncia seria y responsable en cuanto aparece este tipo de hechos, ¿verdad? A veces es cómplice y encubridor del magnicidio, perdón, de las muertes de pandemia de miles de compatriotas. ¿Por qué digo que es cómplice? Porque se callaron en el momento que tenían que hablar y levantar la voz o mostrar lo que estaba ocurriendo. Lo que gente que no teníamos el alcance que tiene un medio de comunicaciones nos pasábamos diciendo. Nos roban con las camas chinas, nos roban con los medicamentos, la estafa de las vacunas y todo ese tipo de situaciones que podían haber salvado miles de vidas y que lamentablemente no ocurrió así. Y hoy siguen en esa línea de destrucción política, no de comunicación, de debilitar adversarios con la búsqueda del poder. Porque ellos lo que están buscando es el poder. Ellos sueñan con volver a instalar un presidente de la República, un abdista o alguien como Mario Abdo que de vuelta le traiga los miles de millones de dólares a las binacionales con los cuales hoy son una megacorporación en el país. Cuando algunos referentes de la oposición, y eso lo escuchamos en la sesión del miércoles en la Cámara de Senadores, y recién hacía el comentario de que pretenden este escándalo de las cuentas de los 21 millones de dólares en Seychelles, de Abdo y su familia, forma parte, dicen, de la interna del Partido Colorado. Hay otros temas más importantes y quieren llevarnos a su interna. Y fíjate, 3 años atrás, cuando el propio Eduardo Peta fue ministro de Educación de Abdo, en un programa de televisión, él confiesa que Abdo decidió reclutar a 5 exfiscales para perseguir a Cartes.
Durante casi todo el periodo, toda la gestión de Abdo, ellos estuvieron desde el oficialismo y la oposición cabalgando sobre la persecución a Cartes. Eso sí era una cuestión interna de tu partido, porque lo asume el entonces presidente que quería destruir políticamente a su adversario político. Y nos pasamos cuánto tiempo comprando pescado podrido con el informe de CEPRELAT de inteligencia financiera, que lo presentaron por todas partes y que eso derivó y tuvo consecuencias gravísimas porque empresas que se cerraron, paraguayos que perdieron su trabajo, y después hoy hay acusación de por medio, están chicaneando porque no quieren someterse a la justicia y se ha demostrado que el contenido de ese informe de inteligencia financiera era fraguado, inventado. Entonces, ahí sin embargo, no era un problema de internismo del Partido Colorado. Y los medios, el 90% de la prensa, siguiendo y comprando ese pescado podrido que también termina comprando o en complicidad el embajador que vende en Estados Unidos, que vende en su país. Entonces, cuando te pretenden instalar o minimizar el tema, vos tenés el caso más escandaloso y alevoso de persecución política a un líder en este periodo de transición, como lo hicieron 5 años en el gobierno anterior contra el expresidente Horacio Cartes. Confesado. Y aparte sin Terrorismo de Estado. sin elementos objetivos, partiendo de información falsa, que eso ya se reitero, perdón que insista, hay acusación. Cuando hay acusación por parte del Ministerio Público ya se tiene la certeza de que eso sucedió. No es una filtración nomás. Ya hay investigación que ha hecho el Ministerio Público con aporte de más de 200 pruebas. Eso sí fue persecución en serio y eso sí fue un montaje. Y hoy cuando tenés este caso de una filtración con datos absolutamente corroborables y objetivos, queremos minimizar y decir forma parte de la interna del Partido Vamos a un Colorado. dato aún no menor. Cuando aparecen los Pandora Papers y Panama Papers que administra Mabel Renfeld según su gusto y paladar. Porque lo que ella quiere no me aparece ahí, ella digita lo que va a salir. Igual que los audios de Mabel, los audios de Rodrigo sí, los de fulano no, estos son, si es contra fulano es cierto, si es contra Mengano no, es todo bola, si dice $1 millón es cierto, si es mentira porque es contra Marito, si dice habló con Rodrigo Gamarra y le pidió prestado su jet ski, es Rodrigo Gamarra un narcotraficante. O sea, esa ridiculez. Tenemos el famoso caso de los Panama Papers de Mabel Renfeld, donde decía que Cartes tenía una sociedad anónima en Panamá y no declaró. Una sociedad anónima vacía desde el año 2010. Pelada, sin nada, armada, tuvo un departamento a su nombre, vendió el departamento, se liquidó la sociedad, murió. Querían hacerle una investigación a Cartes por declaración jurada falsa. Imagínate eso, con un papel que era simple, sí, me olvidé de meter esa sociedad porque ya no está, o sea, ya es historia antigua, era una empresa que armamos en su momento. Inactiva. No tiene valor. Acá no, acá estoy mostrándote un extracto de cuenta con movimiento hasta el mes pasado. Del mes pasado. Y no sé si no hubo en julio, porque tocaba cada 2 meses vos ver los movimientos. Y lo que pasa, mi poco, Jorge, es que no pasa luego por abrir una empresa en el exterior offshore que es totalmente legal. Sí. Yo puedo abrir la cantidad de empresas offshore que se me cante, ¿verdad? ¿Cuál es el problema real? Que si yo estoy diciendo que tengo solamente $3 millones que gané durante mi vida siendo funcionario público o toda mi vida anterior a eso, hasta ahí, pero al final en mi cuenta aparece $21 millones, casualmente después de haber miles de denuncias de saqueo. Y 50 de reserva en la ahí donde está el problema, que un funcionario público, al dejar de ser funcionario público, aparezca este tipo de situaciones de denuncia. Que un empresario abra una offshore, no hay ningún problema. Y es más, que lo abra un funcionario público y que esté dentro del rango de lo que él movió de dinero lícito, tampoco no hay ningún problema. Entonces, no sé, ¿por qué el escándalo? Acá lo que tienen que hacer ellos simplemente es aclarar o demostrar que eso no es cierto, pero no tampoco con medias verdades como le gusta a ABC. Porque la empresa se llama Caro Cruz S.A., pero el destinatario final es Rodrigo. Entonces yo llamo a preguntar, ¿hay una cuenta abierta a nombre de Rodrigo? No, no hay. Por supuesto que no hay.
porque está a nombre de mi empresa. Entonces, son otra vez manipulaciones que hacen para confundir a la gente y para tratar de evitar y desviar el tema. Ojalá realmente que la Fiscalía se ponga las pilas en este caso, ¿verdad? Porque deja mucho que desear hace bastante tiempo. No pueden decir que la Fiscalía es nuestra, no pueden decir que por más que dicen que la Contraloría es nuestra, pues la Contraloría actúa de manera totalmente independiente. Hoy no tienen elementos para hacer esas afirmaciones falsas que la hacían en el gobierno, donde se dedicaron a la persecución política. Le dañaron gravemente al expresidente de la República, a Horacio, cuando dejó de serlo. Perjudicaron las empresas, y no solo perjudicaron las empresas, perjudicaron a la gente que trabajaba en esa empresa, que llevaba el pan de cada día para su familia. O sea, el daño que le hicieron a la República, yo creo que es gravísimo y que en algún momento eso tiene también que tener consecuencias, ¿verdad? Y posiblemente esta es una de ellas. Yo mencionaba el otro día un posteo que hace una persona, un abogado, a quien no le podés precisamente señalar de cartista, Ezequiel Santagada, ¿verdad? No sé si le querés o no le querés, pero bueno. Neutro. Pero menciono justamente por eso, porque no está identificado con un sector político, digamos, ¿verdad? Tendrá sus cuestiones. Y él dice, los paraguayos, más allá del internismo político que existe, no merecemos saber la verdad en torno a este tema de los 21 millones de dólares. Nos merecemos. Pero la única institución que tiene que hacer el trabajo de determinar la veracidad es la Fiscalía. No es el periodista Luis Gasulla, cuando la semana pasada los abogados defensores de Abdo y sus aliados, como por ejemplo Dani Centurión, decía, el expresidente ya se puso a disposición del periodista. Vos tenés que ponerte a disposición del Ministerio Público, te vas a poner a disposición del periodista. El periodista está obligado, él accedió a una filtración, publica lo que a él le pareció relevante, porque se trataba de un expresidente de la República, con un monto importante. Seychelles para ellos era, ellos conocían desde el 2000, no sé cuánto, 18, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, le sonaba familiar, otros periodistas también lo han publicado. Entonces, digo nomás que nosotros los paraguayos necesitamos saber. Cuando en el Senado decían algunos referentes políticos, hay otros temas más importantes, quizás todos los temas son importantes. El caso de esta niña asesinada en esas circunstancias, por Dios. ¿Quién nos ha conmovido por ese hecho, el caso de Melania? Todos. Pero no por ello va a dejar de lado una cuestión trascendental. Porque estamos hablando de un expresidente que en su declaración jurada dice que tiene 3 millones de dólares, 22 mil millones de guaraníes. Pero le salta en un informe de la Contraloría que no pudo cerrar el examen de correspondencia a la Contraloría porque saltó que las ganancias de Aldía S.A. y de Createc S.A., dos empresas vinculadas al expresidente, no puso en su declaración jurada, ¿qué cosa? Las ganancias que obtuvo de esas empresas. Dos empresas que cuando él fue presidente de la República, 2018-2023, tuvo un crecimiento exponencial. ¿Dónde está eso? O sea, ahí tenés otra cuestión que, ya que le mencionaste y que no estás tan convencido de la labor del Ministerio Público, hay una causa en torno a eso. Se abrió en septiembre del año pasado. Yo te pregunto a vos, ¿vos sabés el nombre de los fiscales? Yo tengo la más pálida idea de quiénes son los fiscales. ¿Vos sabés el nombre de los fiscales que tienen la causa de Marito por su declaración jurada? Ayer me dio uno. Hay un fiscal. Sí, entonces digo, desde hace un año, cumple un año en la septiembre del año pasado. Sabemos, tenemos información de que esa investigación ha avanzado. Tenemos informe de que han pedido a Abogacía del Tesoro la composición del acta de los accionistas y ahí se explicó dónde fueron a parar los fondos operativos, o las reservas operativas. O si pide están escudándose que la DENIT le tiene que pasar la factura de porque tal empresa dice que Marito dice que tal empresa le dé tanto y tal empresa dice que le dé menos para blanquear la plata. O sea que simplemente un informe de la DENIT que le diga, no, a la empresa tal le den 100, no le den 500 como dice, le dé 500. Ese no es el tema. O sea, boludeces son si vos analizas, son mails, o sea, un informe. Y en contrapartida, a diferencia nomás en la administración anterior,
cuando estaba Sandra Quiñones, 4 veces pidió un juicio político del oficialismo y la oposición. 4 juicios políticos. ¿Por qué? Y todos esos medios que hoy responden al abdismo, todos los días tapa diarios, todos los días contra Sandra Quiñones. ¿Por qué? Porque no la podían controlar. Y en contrapartida, hoy vos estás viendo, no sé, que nosotros le estemos dedicando a ustedes, desde el oficialismo, pidiendo la cabeza del fiscal general del Estado. Y tienen los votos. Nosotros lo que pedimos que trabaje. Y tienen los Y votos. tienen los votos. Y tienen los votos, ¿verdad? Entonces digo nomás cómo acá se mezclan los tantos y cuando se trata de un aliado de la oposición y de cierta prensa, puede ser corrupto, puede robar, ahí está en el caso Prieto, se mira para otro lado. Entonces ahí cae ese discurso cuando te hablan de prensa objetiva, nosotros la prensa independiente, o los que pregonan el tema de la lucha contra la corrupción, o quienes hoy ya se candidatan y te dicen nosotros vamos a transformar Asunción, pero avalan la corrupción en Ciudad del Este. Entonces ahí yo digo, tenemos que parar un poco la pelota y sacar y desenmascarar todo esto, porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo nuestros mismos problemas y difícilmente avancemos. Difícilmente avancemos. Así es, Jorge. Yo creo que, y yo sigo insistiendo, acá hay un sector de prensa independiente, transparente, responsable. Hay periodistas objetivos que tienen su propio criterio, claro que lo hay. Pero este sector específicamente que se dedica al desprestigio y al ataque de actores políticos son sicarios mediáticos, con intereses reales y directos en lo que ocurrió en el gobierno pasado y por encubrir lo que se descubre en este gobierno. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y por eso que todo lo que ocurre llevan a que esto es una pelea de interna partidaria. Esto no Como tiene si nada, los 21 millones de dólares no fueran de ellos esto también. no tiene nada que ver con el movimiento Norcolorado. Esto no nació del quincho, como dicen ellos. Esto no fue iniciativa de nadie. O sea, el movimiento está totalmente lejos y ajeno a esta información que surgió inclusive en el país vecino. No, además, ser sincero, si Jorge hubiera tenido la información antes que Gasulla, publicándolo en La Nación y dándole espacio acá, íbamos a tener más repercusión. Posiblemente. Un portal electrónico. Posiblemente. Yo, por ejemplo, no le conozco al periodista, ¿verdad? Ahora con lo que fue saliendo, me enteré más de su trayectoria y de sus trabajos similares que ya ha hecho en otros casos importantes, ¿verdad? Pero como vos decís, si nosotros en realidad era algo nuestro, lo hubiéramos publicado acá mismo, ¿verdad? Diputado, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Cuando gusten, a la orden. Bueno, Pipo, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, queríamos tener contigo, diputado, el análisis político. Y a la vuelta a la pausa vamos a hablar con 2 abogados para tener el análisis más técnico del funcionamiento de los paraísos fiscales, porque va a estar Carlos Palacios, abogado especialista en Derecho Bancario, y el doctor Ricardo Preda, abogado penalista. Tenemos que hacer una pausa, pero antes vos, ¿qué tenés, Vivo? ¿Querés hacerlo? Hacelo. Con los préstamos personales de Basa podés cumplir eso que hace tanto tiempo querés. Pagas cuotas reales de solo 35.000 guaraníes por millón para lo que quieras, el viaje de tu sueño, el quincho que venís proponiendo, ese concierto en Argentina o Brasil que esperabas de tiempo, tu setup gamer, lo que quieras, hacelo con Basa. Contactanos al 021-618-7070. Basa, a tu lado en cada logro. Si le pedimos a los directivos de este canal hacer una investigación a Seychelles, yo me anoto 15 días todo pago. Pues la cámara puede mandarte a... Me sumo. ¿Verdad, diputado? Vamos a hacerla. Por favor, sería un honor. No mala idea, ¿verdad? Bueno, increíbles ofertas por el aniversario en Bristol, más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000, televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000, Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además participas de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Vení, comprá ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Retomamos tercer bloque en Cara o Cruz. Pipo, ¿nuestro vino? Nuestro vino hoy es un Terreforti, como siempre, italiano, Montepulciano del Abruzzo, es la uva, la cepa, con obviamente denominación de origen controlado, o sea que garantizado que es de esa zona.
2023, un vino suavecito, Sí. livianito. Y nuestro queso, un parmigiano reggiano italiano también. Liquidate el queso. Líquido Rodrigo Gamarra. Italia Food and Wine, ya saben, en Instagram. Hay promociones, entren a mirar en Instagram de quesos, de vinos y hagan su pedido que les llega a su casa. Hay excelentes vinos y excelentes quesos. Y además otros productos más también. De repente no le quiero traer, por ejemplo, galletitas dulces. Usted no come eso. No. No. Bueno, entonces no le traigo. Pero hay otros productos más italianos ahí en Italia Food and Wine. Bueno. Y Casa Mingo por las copas y la vaquilla. Cierto, cierto. Muchísimas gracias. Bueno, le saludamos al doctor Ricardo Preda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a la audiencia. También le quiero saludar al doctor Carlos Palacios, abogado especialista en Derecho Bancario. ¿Qué tal, doctor Palacios? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo, al colega Ricardo Preda y a toda la audiencia. Un gusto estar en el programa. Bueno, en el bloque anterior estábamos haciendo una lectura política sobre todo este escándalo de la semana pasada, lo de la supuesta cuenta del expresidente Abdo Benítez en paraísos fiscales. Entonces dijimos con ustedes dos profesionales queremos tener más una mirada jurídica y técnica a todo este tema. Arranco con el doctor Ricardo Preda. El tema de los paraísos fiscales, doctor, me parece importante también explicar cuál es la lógica de estos paraísos fiscales y por qué generalmente se recurren a los paraísos fiscales para ocultar dinero. Bueno, en primer lugar, como su nombre lo indica, el paraíso fiscal está determinado por los beneficios impositivos que tiene esa jurisdicción y digamos que esa es la primera línea. En el pasado también los paraísos fiscales estaban vinculados a una opacidad absoluta de los datos que puedan contenerse en las cuentas que están en esos países. Eso se ha ido relativizando con el tiempo. ¿Por qué? Por recomendaciones internacionales, etcétera. Entonces, si bien subsiste, digamos, de cierta manera esa opacidad, cada vez se va relativizando más. Pero básicamente el motivo por el cual personas que puedan tener dinero de origen ilegal eligen estos lugares para abrir la cuenta es porque en el proceso de apertura y en el proceso de gestión de esa cuenta, digamos, tiene mucho menos controles que en un país, digamos, que están vinculados a, digamos, más apertura y más control, tanto fiscal como de control de prevención de lavado de activos. Así que esas son las características de los paraísos fiscales: poca presión tributaria, es decir, no hay una presión tributaria sobre los fondos, hay relativa opacidad, es decir, no dan por lo general tan fácilmente datos. Y finalmente, en el proceso de apertura y gestión de esas cuentas, no hay mayores exigencias en cuanto a dar detalles sobre ciertos asuntos. Y bueno, la gente que tiene dinero de origen ilegal suele elegir estos destinos. Doctor, esto es la famosa, antes veíamos, hace años atrás, las famosas cuentas cifradas en Suiza que se hablaba de la película. Fulano tenía una cuenta cifrada en Suiza, un delincuente internacional o un prófugo, lo que sea, y tenía guardado ahí, y solamente él sabía y solamente él podía acceder, y ni los suizos sabían quién era el titular de la cuenta. Después eso se terminó, obviamente, cuando Suiza, con el tema de la Unión Europea, termina con eso y todos los paraísos fiscales europeos desaparecen y migran hasta estos nuevos paraísos fiscales o más discretos, como en medio del Océano Índico, las Seychelles, o acá el Caribe, Aruba, qué sé yo, lo que hay por acá por la isla, ¿cómo se llama? El famoso lugar de British Islas Caimán y compañía, ¿verdad? Donde, según me contaba una persona que estuvo por un tema, era un edificio donde funcionaban 400 bancos, o sea, en cada oficina había 80 bancos que eran una plaquita y un solo tipo que administraba todo, ¿verdad? Son, digamos, hasta bancos de maletín algunos. Sí, definitivamente las cuentas cifradas aquellas han desaparecido porque incluso
en países como Seychelles se va a exigir siempre la identificación de quién es el titular de la cuenta. Esa cuenta que vos hablás, tipo, en la década del 70, 80, en Suiza, podías tener una cuenta, la cuenta del ángel, se llamó una cuenta que alguna vez me tocó investigar en la fiscalía, de un también expresidente de la República, que cuando eso no se exigía la nominación de la cuenta con la identidad de las personas. Eso desapareció en casi todos los países. Necesariamente se requiere identificar. E incluso estuve mirando algo de Seychelles, incluso en Seychelles sí tenés que identificar quién es el titular de la cuenta. Uno no puede abrir una cuenta con un nombre de fantasía, tiene que ser alguna persona física o alguna persona jurídica. En esas publicaciones al menos lo que se ve es que son personas jurídicas las titulares de la cuenta, no directamente Mario Abdo ni su esposa. No son los titulares de la cuenta. Aparentemente, por lo que se ve, son personas jurídicas y tal vez aparecen el nombre de Mario Abdo, eso porque ellos pueden que sean los beneficiarios finales de esas sociedades. Doctor Carlos Palacios, esto último que dijo su colega, el doctor Ricardo Preda. Hace un par de años, Seychelles estaba en la lista negra. Lo que estábamos también nosotros investigando y averiguando hoy ya no está en la lista negra después de la aprobación de la Ley de Asistencia Mutua de Asuntos Penales. ¿Eso qué implica? Y que tiene que ver también con convenios internacionales de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Esto, en teoría, contribuye a participar, aportar información cuando existan requerimientos judiciales. Y por eso, con la aprobación de esta ley, le ha significado a Seychelles salir de la lista negra donde estaba anteriormente. Cuando hablamos de beneficiario final, ¿cómo se entiende eso? Por un lado está el titular de la cuenta, que puede ser una persona física o jurídica. En este caso, cuando vemos esta filtración en particular, aparece en teoría o en principio lo que se publica, personas jurídicas. Pero ¿cómo es el tema del beneficiario final, doctor? Si puedes explicarnos, por favor. Sí, bueno, el beneficiario final es el propietario, el verdadero titular, el beneficiario económico de, digamos que, de las acciones en el caso de una sociedad anónima o el beneficiario final de una cuenta abierta en un banco. Generalmente, cuando estas personas constituyen estas sociedades en jurisdicciones offshore, a veces lo hacen con el propósito de ocultar la identidad de los titulares o beneficiarios últimos de estas empresas, ¿verdad? Pero como bien explicó el doctor Ricardo Preda, esto se ha vuelto cada vez más difícil por la presión internacional que existe para que los países pongan en vigencia leyes que fomenten la transparencia. Y en el caso de esta jurisdicción de Seychelles, como bien dijiste, este país estuvo en el pasado en las listas grises y en el afán de, digamos que, de desprenderse de esa mala reputación, así como muchas otras jurisdicciones, ha puesto en vigor leyes que fomentan la transparencia de la información, ¿verdad? Yo lo que pude también ver es que este país forma parte del grupo Egmont, ¿verdad? Que es una organización en la que participan todas las unidades de inteligencia financiera de los países con el compromiso de intercambiar información. De modo que, aunque el registro de beneficiarios finales no es una información pública en Seychelles, sí estas agencias pueden tener acceso a esa información a través de estos convenios de cooperación. Doctor Ricardo Preda, cuando la semana pasada a mí me tocó hablar en otros espacios periodísticos con el fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón. Usted que estuvo en la fiscalía, en lo que respecta al procedimiento, ¿qué nos dijo el fiscal? Nosotros vamos a abrir una investigación preliminar. Entonces yo le digo, ¿eso significa ya la apertura de una causa? Y me dice, no es todavía la apertura de una causa.
nosotros primero vamos a recibir, vamos a poner sobre la mesa la información preliminar que se tiene y una vez que se analice eso, vamos a determinar y conformar un equipo de trabajo, nombre y apellido de los fiscales que van a ser asignados y ahí abrir la causa posteriormente. Cuando nos hablan de investigación preliminar, efectivamente, ¿qué es el hecho objetivo que va a tener la Fiscalía? ¿La publicación periodística o puede obtener en esa etapa preliminar otro tipo de información? Bueno, a ver, obviamente investigación preliminar con esos alcances no existe. O sea que lo que en todo caso puede ser es que uno haga en la Fiscalía, de hecho lo hacíamos en la Dirección de Delitos Económicos y Anticorrupción, un análisis preliminar, que no es lo mismo que una investigación preliminar, porque una investigación implica una recolección de información por parte del Ministerio Público. Y el solo hecho de poner, digamos, en desarrollo esa obtención de información ya es una investigación. Una investigación solamente la puede hacer la Fiscalía cuando tiene indicios fácticos suficientes de la comisión de un hecho punible. Entonces, lo que sí, tal vez lo quiso decir el fiscal general en un contexto, es que lo que van a hacer primero un análisis preliminar, es decir, van a mirar bien qué es lo que está publicado y ver si ahí hay información suficiente que amerite una apertura de una investigación. ¿Cuál es la información, digamos, pública que tenemos? La información pública que tenemos, por un lado, porque hubo publicaciones también en ese sentido, ¿cuál es la última declaración del expresidente Abdo Benítez al salir del cargo? La información es que él tenía un patrimonio en torno a los 21.000 millones de guaraníes, que al cambio de hoy está un poco por debajo de 3 millones de dólares. ¿Cuál es la otra información que surge de esta publicación periodística argentina? Que él tendría, a través de sociedades, donde él aparentemente sería el beneficiario final, 21 millones de dólares. Entonces, un hecho es que él tiene un patrimonio menor a 3 millones de dólares, el patrimonio completo, según su declaración jurada. Él tiene una cuenta, o es beneficiario de una cuenta de 21 millones de dólares. Bueno, esos dos hechos así presentados, constatados con también el hecho público de que él fue presidente de la República, es decir, un exfuncionario público, a mí me permite concluir de que hay indicios fácticos suficientes de la posibilidad de que haya al menos enriquecimiento ilícito. ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? Tener activos que no se compadecen con los ingresos lícitos. Y tener 21 millones de dólares cuando mi patrimonio completo era menos de 3, te permite inferir eso. Eso todavía no significa que le vamos a condenar a nadie, ¿verdad? Simplemente que amerita la apertura de una investigación. Distinto hubiera sido si la publicación argentina dijera el expresidente Mario Abdo Benítez tiene cuentas en paraísos fiscales, así, sin decir dónde, a nombre de quién, número, montos, nada. O incluso puede decir tiene más de 20 millones en paraísos fiscales, sin dar ningún detalle. Para mí, si yo estuviera en la Fiscalía, yo no abriría una investigación porque la información no es concreta. Para mí eso no es un indicio fáctico suficiente. Aquí sí hay datos concretos. Eso no significa que sean ciertos, solamente que hay datos concretos. Y con datos concretos, la Fiscalía tendría que iniciar una investigación. ¿Qué significa iniciar una investigación? Realizar diligencias tendientes a corroborar o descartar que Mario Abdo Benítez es beneficiario final de una o de dos cuentas que suman 21 millones de dólares. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, obviamente requiriendo, porque la información es probable que no esté acá, requiriendo información a nivel internacional, no solamente en este caso a Seychelles, sino también por la información por lo menos que leí en la publicación argentina, también a otras jurisdicciones, ¿verdad? Porque ahí hablaban de Dubái, hablaban de Hong Kong y hablaban de otras sociedades también. Ahora, ahí hay una cuestión, me parece una sociedad, dos sociedades anónimas
que son las propias titulares de las cuentas. Esas sociedades anónimas tienen unos accionistas que no existen, no figuran en ningún lado porque son sociedades de maletín, compradas evidentemente ya hechas. Y lo único que hace Mario Abdo ahí es que recibe las acciones, digamos, de esa SA al comprar, eventualmente habría recibido las acciones y los poderes para ser los únicos beneficiarios y los únicos que pueden hacer actividades, ya sea abrir cuentas, girar fondos y compañía en nombre de esas sociedades. Eso es lo que tenemos según la información. O estas sociedades, en estas sociedades no figura luego Mario Abdo y simplemente la sociedad al abrir la cuenta en Seychelles le dijo al banco, los firmantes de esta cuenta van a ser este señor y esta señora, no vamos a ser nosotros, no los directores de la empresa, sino vamos a ser esto, van a ser estas dos personas. Y ahí termina el asunto. ¿Cómo se maneja eso? Pueden ser de ambas maneras. O sea, puede ser que ellos hayan sido declarados por las sociedades que abrieron esas cuentas como beneficiarios finales, que eso depende de cada legislación. Para complementar un poco lo que dijo el doctor Palacios, en Paraguay, por ejemplo, son beneficiarios finales todos aquellos que tengan, todas las personas físicas que tengan participación de 10 o más % en una sociedad. Las recomendaciones internacionales hablan de 25%. Supongamos que Seychelles se utilizó el mínimo estándar de la recomendación internacional y diga 25%. Para ser beneficiario final, tenés que tener al menos 25% de la participación accionaria en una sociedad. Todos los que tengan 25% para arriba tienen que ser declarados como beneficiarios finales. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es: yo no soy beneficiario final, pero soy un apoderado para poder firmar por esa persona jurídica. Ahora, si yo fuera ese banco, obviamente, si solamente son los firmantes, yo sospecharía que ellos en realidad son los que controlan esa sociedad, por eso son los firmantes sin ser accionistas. Y el tema de beneficiario final no necesariamente significa que son accionistas directos de esa sociedad, porque esa sociedad puede tener a su vez como socios a otras personas jurídicas. Claro. Y esas personas jurídicas otra vez a otras personas jurídicas. Y buscar el beneficiario final significa llegar hasta que haya una persona física que controle de alguna manera. En Paraguay serían 10, en otros lugares serían 25% de esa primera sociedad que es la que está abriendo la cuenta. O sea, es una cuestión muy compleja, no es fulano que tiene cuenta en el banco, no es, así no va a ser la investigación. Esto es algo mucho más complejo, y esto no es porque sea Seychelles. Acá en Paraguay mismo el doctor Palacio le va a poder confirmar, y esto no es absolutamente nada irregular, que muchas veces las sociedades tienen a su vez como socios sociedades, y después estas sociedades a su vez como socios otras sociedades. Y para llegar a las personas físicas tenés que irte a la quinta, sexta o séptima capa de sociedades para llegar a las personas físicas. Y esto muchas veces no es que tienen como fin lavar dinero, no necesariamente, sino son estrategias muchas veces de negocio, etc. Y otras veces, por supuesto, que se hace todo ese esquema para dificultar, identificar quién es el verdadero mandante, digamos, o el verdadero beneficiario de esos fondos. A ver, doctor Carlos Palacios, sobre esto último que está señalando el doctor Ricardo Preda. El otro día hablábamos y usted nos dijo, por supuesto, el señalado de tener estas, de ser el beneficiario final de estas cuentas con ese monto de 21 millones de dólares, obviamente lo va a negar. Si no lo hace, se pone la soga al cuello. Usted dijo eso. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, a mí me compartieron esta información la semana pasada de cuál va a ser la estrategia que va a llevar adelante el expresidente Abdo con sus abogados. De hecho, ya contactaron con autoridades de acá, local, vía Cancillería, y con autoridades de Seychelles. Y le van a remitir una nota. Y le van a preguntar, señores autoridades de Seychelles, el señor Mario Abdo Benítez posee cuentas, estas dos cuentas en ese lugar. Y la respuesta obviamente va a ser que no,
porque no están a nombre de Abdo Benítez. Y estas dos cuentas están, una está a nombre de Star Capital y la otra está a nombre de Epsilon Contract. O sea, y eso que decía el doctor Preda, y si revisamos otra vez, aparecen otras sociedades. Una de ellas, que a mí me tocó hacerla en estos días revisar, Sport Marketing Plus, que aportó a una de las cuentas, a Star Capital, $1 millón. Y yo reviso qué es Star Marketing Plus Limitada. Y es una empresa que está en Hong Kong que imprime camisetas de fútbol. Hablando mal y pronto, es una serigrafía. Esta empresa colocó $1 millón. Entonces, habría que ver otra vez allí quiénes son los accionistas de Sport Marketing Plus. Por eso es que yo digo que acá, para determinar esto, hay que, y como lo dice en una parte de su publicación el colega argentino, solo una filtración como esta, que incluye números de cuenta, montos, fechas, entidades emisoras, permitiría reconstruir la ruta del dinero. Solamente. No hay otra forma, porque si apelamos a los canales o los conductos oficiales, como lo van a hacer los abogados y el propio Abdo, nos van a mostrar la próxima semana una nota de respuesta del gobierno de Seychelles y va a decir: no figura Mario Abdo Benítez ni su esposa como titulares de estas cuentas. Entonces ahí, y con eso se va a cabalgar y van a querer matar la historia y a otra cosa mariposa. Cuando que en realidad a nosotros, los ciudadanos paraguayos, nos interesa saber si efectivamente estos $21 millones fueron o pertenecen o están directamente vinculados al expresidente de la República. Bueno, pues por eso es que acá lo relevante es la investigación que lleve adelante el Ministerio Público, porque ellos van a poder recurrir a la fuente de la información para dilucidar, tratar de llegar al conocimiento de quiénes son los beneficiarios finales de estas sociedades que abrieron las cuentas en estos dos bancos que operan en Seychelles. Porque claro, si uno se limita a la respuesta de quiénes son los titulares de estas cuentas, pero no se llega al fondo de la cuestión para determinar quiénes son los beneficiarios, la información va a ser siempre incompleta. Entonces, si la gestión de esa información la realiza la persona que está interesada en ser desvinculada de esto, siempre corremos el riesgo de que esa información sea parcial, sea incompleta. Por eso es que una investigación profunda, pero dirigida por el Ministerio Público, es la única que le puede dar a la ciudadanía la certeza de que efectivamente o no existían estas cuentas, o Mario Abdo no era el beneficiario final, o sí lo era, ¿verdad? Como dijo el doctor Preda, esta es una información, es una filtración, es la punta del ovillo, y a partir de allí se tiene que iniciar esta investigación, pero por los conductos oficiales. Acá la cuestión es la voluntad que haya de la Fiscalía. Lo que diga Mario Abdo, diga a sus abogados, digan sus medios, aliados o propios, digan sus amigos, no tiene ningún valor. Así como no puede declarar en su contra, tampoco sus amigos y su equipo van a declarar en su contra. No somos estúpidos, ¿verdad? Obviamente no va a haber un garganta profunda que va a soltar la información que nos tenemos. Evidentemente esta información da todos esos datos para que se investigue lo que realmente hay acá. Acá hay una cuenta en un banco que está a nombre de una empresa que le pertenece en papeles a un directorio ficticio o de ciudadano de no sé dónde, que se armó en Hong Kong, en Dubái o donde sea. Y esa empresa abrió la cuenta como beneficiario final, Mario Abdo Benítez, como apoderado de él y su señora. Entonces, si nosotros nos vamos como fiscalía y le preguntamos, Mario Abdo tiene una cuenta en su banco, me van a decir que no. Pero ahí yo demuestro como fiscalía que no tengo intención en averiguar. Porque ya el papel ya te dice, no está la cuenta a nombre de Mario Abdo, la cuenta está a nombre de esta empresa. El director de esta empresa no es Mario Abdo, el director de esta empresa, Mario Abdo es el beneficiario final, es el firmante de la cuenta. Entonces, ¿yo qué tengo que preguntarle al de Seychelles? En ese banco, ¿hay una cuenta a nombre de la empresa? Sí.
¿quiénes son los firmantes? Y al final se dan cuenta, tal y tal. Si ese banco me dice, nunca fueron, o no son, o nunca fueron beneficiarios finales en ningún estado o persona, ahí es otra pregunta. Pero si me responden lo que yo ya sé que no está el nombre de Marito ni la sociedad, ni las cuentas, ni nada, ni el directorio. Yo sé lo que tiene Marito ahí es sospecho que maneja la cuenta de él a través de siendo apoderado. Simplemente eso, me parece, si la fiscalía va por ese camino, la intención justamente no es encontrar la verdad, sino cubrirla. No, la clave está en determinar quién es el beneficiario final de estas cuentas, Pipo. Esa es la clave. No basta con quedarse con las capas inferiores, ¿verdad?, de las sociedades que están por debajo de la estructura. Hay que llegar hasta el fondo y tratar de, digamos, que saber quiénes son las personas físicas, no las personas jurídicas, que controlan estas sociedades como sus beneficiarios finales, teniendo estas participaciones relevantes que ya explicó Ricardo. Eso es lo que se tiene que investigar, no quedarse simplemente con la información formal de cuáles son las estructuras jurídicas que se formaron para la apertura de estas sociedades y de las sociedades que controlan a estas sociedades. Llegar a las personas físicas que son las verdaderas propietarias de las empresas y por lo tanto de los fondos depositados a nombre de estas empresas en estos dos bancos de Seychelles. Esa es la clave. Sin ninguna duda, esa es la clave. Por eso, doctor Ricardo Preda, eso que dijiste, a lo mejor lo que quiso decir el fiscal general del Estado es, vamos a hacer un análisis de lo que se tiene y después a tomar la decisión de la apertura de una investigación. Aclaraste que esa figura de la investigación, esa preliminar, por sí no, me parece que no existe. ¿Por qué? Yo acá digo, ¿cuál es el criterio? A ver, cuando saltó, poniendo un ejemplo, otros casos, un sicario condenado, o el caso Pechi, hace una declaración, entonces se abre una causa acá, sin mayores elementos más que la declaración de este hombre, condenado, sicario, autor confeso. Y hoy tenés todos estos elementos que mencionaba recién, números de cuentas, montos, fechas, entidades emisoras, etcétera, etcétera. ¿Por qué entramos en esa parte de vamos a esperar, vamos a traer toda la documentación? Yo entiendo la cautela, ¿verdad? Pero en otros casos actuamos así apresuradamente, inclusive en las valoraciones que hacen algunos políticos, ¿verdad? Vamos a mirar quién es el periodista, vamos a ver si el periodista es serio o no, cuando que en realidad lo que importa es el contenido de la información, no si el periodista es conocido o desconocido o si es un ignoto periodista como dijo un legislador. Porque acá me parece que los ciudadanos paraguayos, más allá de las rencillas políticas, nos merecemos saber la verdad. Y la única institución, reitero esto porque dije en el bloque anterior, que puede contribuir con esto, así como dijo el doctor Carlos Palacio de la Fiscalía, ni siquiera el periodista, porque le escuchaba a los aliados de Abdo decir, el expresidente ya se puso a disposición del periodista. ¿De qué nos sirve que se ponga a disposición del periodista? ¿Va a firmar una autorización para qué? Y va a firmar una autorización para que el periodista vaya a Seychelles a solicitar datos sobre la cuenta. Con la cabeza de la Natina. Ni el guardia no le va a atender. Entonces, esas diferencias de criterio hace que, a mí por lo menos, me hace dudar de la intención real de esclarecer todo esto y se pretende minimizar y llevarlo a una cuestión de rencillas políticas o internas de un partido político nomás. Yo creo, a ver, definitivamente la decisión para abrir una investigación tiene que ver con la calidad de la información y no la fuente de la información. O sea, no nota mucho si quien lo dijo es muy conocido, menos conocido, es más, puede ser muy conocido y decir algo totalmente conjetural, como les dije antes. El expresidente Mario Abdo tiene cuentas en paraísos fiscales sin dar ningún detalle. Bueno, yo en ese caso no abriría una investigación, ¿verdad? Porque no hay absolutamente ninguna información concreta. Pero en este caso, me da igual si lo conozco o no al periodista, pero en este caso concreto se determina
número de cuenta, montos, fechas, incluso fecha de transferencia. Y eso también es muy importante porque si yo lo que sospecho es que el que maneja, el que tiene el manejo de esa cuenta es el expresidente de la República. Yo sé más o menos cuáles son las empresas del expresidente por su declaración jurada. Entonces el fiscal tendría que también identificar quiénes son o quienes forman parte de esas empresas que fueron las que transfirieron dinero a esas cuentas, como el que acabas de nombrar, algo que dijiste de Hong Kong, que era una serigrafía, etcétera. Habría que ver quiénes son también los beneficiarios finales de esas sociedades para ver si en alguna parte hay una conexión con el expresidente o su familia o su familia política. Hay muchas aristas que hay que investigar sobre la información inicial. No es enviar una carta a Seychelles y contarle solamente sobre esa cuenta y nada más. O sea, hay otra información concreta y aparte justamente no sabemos cuál es el nivel de digamos, sostener esa información. En cambio, si hay otras jurisdicciones, tengo de alguna manera alguna seguridad de que en esa otra jurisdicción se pudo haber tomado más información. Por ejemplo, si la transferencia que fue a parar a esa cuenta de Seychelles salió de otro país, podemos ver en ese otro país quién la ordenó y a nombre de quién, etcétera. Y después ver también las sociedades locales vinculadas al expresidente, si en alguna parte han hecho algún negocio con alguna sociedad de las que aparecen en esta u otra información que pueda surgir en la investigación. Tenemos que hacer una pausa cortita, doctor Preda, doctor Carlos Palacio, si podría esperarnos un ratito. Cumplimos con esta pausa, ya venimos. En un momento, incluso la semana pasada, en el Congreso, algunos referentes políticos dijeron, tendríamos que también pedir la cooperación del más alto nivel internacional, entiéndase Estados Unidos. ¿En qué momento ese país podría mostrar interés en un tema como este? ¿O es una cuestión de que ellos deciden si le interesa o no, o qué tiene que darse? Digo porque y determinar si estas transacciones se hicieron utilizando el sistema bancario de Estados Unidos, de hecho se usó según la filtración su moneda. ¿Qué condimentos se tienen que dar para que también la investigación alcance a ese alto nivel internacional? Yo creo, Jorge, que esta investigación la tenemos que hacer acá desde Paraguay a través de los órganos competentes de nuestro país. El Ministerio Público, la CEPRELAT puede, en base a estas informaciones que provienen de estas fuentes con datos muy concretos, utilizando estos convenios que le permiten intercambiar información con otras unidades de inteligencia financiera de otros países, y Seychelles participa de estos grupos, recabar esa información para corroborar prima facie si estos datos tienen o no algún indicio de seriedad, y a partir de allí impulsar estas investigaciones por la vía del Ministerio Público. Y allí eventualmente saltan nuevas informaciones que revelan que para las transferencias que se recibieron en estas cuentas se utilizó el sistema financiero de los Estados Unidos, pues allí eventualmente Estados Unidos podría tener interés en participar también en esto, en caso de que hayan sospechas de lavado de dinero y que su sistema financiero se haya utilizado para dichos fines, ¿verdad? Pero en principio yo diría que es nuestro Ministerio Público, la CEPRELAT son los órganos competentes de nuestro país, porque esto finalmente está vinculado a un hecho, o posiblemente esté vinculado a un hecho, que podría estar calificado como enriquecimiento ilícito por parte de un expresidente. Entonces son nuestras autoridades, creo yo, las que se tienen que poner como objetivo realizar una investigación seria y exhaustiva en base a estas denuncias periodísticas.
Doctor Ricardo Preda, cuando desde el Congreso aprueban un proyecto de resolución a través del cual se insta al Congreso a acompañar la investigación de la Fiscalía por un lado y posteriormente se pide a otras instituciones como CEPRELAT, la ADENIT y la Contraloría, y me quedo en lo de la Contraloría, dicen que hagas el examen de correspondencia. El examen de correspondencia sobre la declaración jurada presentada el 23 de agosto del año 2023 por Abdo Benítez, ese examen de correspondencia ya se hizo. Y la Contraloría no pudo concluir ese examen de correspondencia porque encontraron inconsistencias en una cuestión puntual y concreta que hace a las ganancias de las dos empresas vinculadas a Abdo que no figuran en su declaración jurada de bienes y que hoy esa causa, por cierto, ya está en manos de la Fiscalía. ¿Puede algo más hacer la Contraloría, doctor Preda? La Contraloría definitivamente no tiene, digamos, las herramientas, y acá no me refiero a una crítica a la institución, es que normativamente luego la institución no tiene como fin y no tiene como facultad la posibilidad de obtener información del extranjero, es decir, no tiene, digamos, una facultad requirente a solicitar información en el extranjero y por lo tanto el examen de correspondencia que pueda hacer la Contraloría se va a limitar a la información que tenga dentro del Paraguay. Y sobre eso creo que ya hizo un trabajo en el cual creo que concluyó que no podía determinar, y alguna vez lo habíamos hablado, por el tema de la forma en que las empresas de Mario Abdo Benítez decidían sobre las ganancias, es decir, no repartían los dividendos, etcétera. Y eso motivó, recuerdo, la apertura de una investigación y lo que habría que ver es si esa investigación pretende determinar que hubo, digamos, un acrecentamiento patrimonial injustificado a Mario Abdo, porque si esa investigación tiene ese fin, en realidad ahí sí tendría sentido que esta nueva información surgida en este medio argentino se incorporada ya directamente a esa investigación, es decir, para poner un elemento más en la ecuación. O sea, ahora ya no tengo que analizar solamente el patrimonio de Mario Abdo pensando en las ganancias de Aldía y no recuerdo cómo se llama la otra, sino también tendría que considerar la hipótesis de los fondos depositados en la cuenta de Star o algo así, que están en Seychelles. Entonces, eso yo desconozco cómo va esa investigación, pero yo no descartaría que esta nueva información pueda ser incorporada a esa investigación ya abierta. Y en cuanto a la Contraloría, repito, no tiene las facultades legales para requerir información del exterior. Lo mismo ocurre con la ADENIT, pero o sea, la ADENIT se va a limitar a los datos tributarios de Mario Abdo, de su esposa y de las empresas locales en los cuales ellos tengan alguna participación, sean beneficiarios finales o sean de alguna manera tengan algún manejo de esa sociedad. Más que eso no puede hacer la ADENIT. Y la CEPRELAT sí podría obtener información a través del grupo EDMON, como bien lo indicó el doctor Palacios, no solamente de la jurisdicción de Seychelles, sino también de las otras que están ahí, siempre y cuando formen parte del grupo. Ahora desconozco si Hong Kong y estas otras jurisdicciones que están de por medio en esta publicación forman parte del grupo EDMON. Ahora, doctor, siempre en la hipótesis de que este dinero salió de acá, era dinero negro, salió de Paraguay, se fue a Hong Kong, y de Hong Kong o por algún otro medio se fue a Seychelles, enviado por cualquiera de las empresas, de las diferentes transferencias. Hay como 10 transferencias de los últimos 2 años, hasta el mes pasado creo que hay transferencias. Perdón. Si la DENIT podría investigar si hubo transferencias a esas, por ejemplo, acá, si hubo transferencias desde Paraguay a alguna de esas empresas en Hong Kong o en Dubái, que son las que transfieren finalmente a la cuenta, están en Seychelles, y de repente acortar en el camino y decir, bueno, acá hubo una transferencia de $1.700.000 unos días antes
a esta empresa en Hong Kong. Había sido, esta empresa recibió plata de Paraguay. ¿En qué concepto? Y le compró $1.700.000 en camiseta de fútbol, vamos a decir. Correcto, le transfirió. Investigo a esa empresa y veo si recibió las camisetas de fútbol. ¿Puedo hacer esa investigación? Ahí sí entraría la DENIT, por ejemplo. Bueno, a ver, en realidad la fiscalía lo podría hacer, y me parece una diligencia bastante conducente. ¿Por qué no lo podría hacer la DENIT? Y te explico por qué. La DENIT tiene facultades limitadas para pedir información financiera. ¿Cuáles son esas facultades limitadas? Lo tiene que hacer en el marco de una fiscalización tributaria. Entonces, para que la DENIT pueda pedir información general de quién, partiendo de la empresa extranjera, si alguna empresa en Paraguay le transfirió dinero, no está dentro de una fiscalización tributaria de una empresa local. Es decir, la DENIT no puede pedir información financiera en abstracto. Tiene que pedir información financiera solamente teniendo una fiscalización abierta. Es decir, le tiene que estar fiscalizando al contribuyente Ricardo Preda, y dentro de esa fiscalización pide las cuentas de Ricardo Preda y todas las transferencias que haya hecho Ricardo Preda. No puede pedir todas las transferencias a un destinatario X en el mundo. Sí lo podría hacer la fiscalía, porque ¿cuál es la información que tenemos? La información que tenemos es que la empresa tal en Seychelles tiene como controlador o como apoderado a Mario Edu Benítez. Y esa empresa recibió fondos de la serigrafía de Hong Kong. Entonces, ahí sí, y la fiscalía sí tiene esa facultad de pedir información a través del Banco Central de si hubo transferencias a la sociedad tal en Hong Kong. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a comenzar a aislar si efectivamente tiene la ruta del dinero, una conexión con alguna persona vinculada acá con el expresidente. Doctor Palacios, una senadora la semana pasada dijo: mañana mismo podemos saber la veracidad de esto a través de CEPRELAT. Y ahí yo entiendo, también ustedes dicen que CEPRELAT, por supuesto, puede articular para obtener información, pero la CEPRELAT descarga esa información que obtiene y lo tiene que trasladar, supongo yo, corríjame si me equivoco, al Ministerio Público. Lo que pasa es que anteriormente, desde la CEPRELAT hacían una conferencia de prensa y contaban los avances de una del contenido de la unidad de investigación financiera. Eso me parece que tampoco corresponde, ¿verdad? Por el hecho de que anteriormente se haya hecho o se haya actuado de esa manera, tenemos que entender también la naturaleza del funcionamiento de esa institución, la CEPRELAT, y lo que tiene que ver con la confidencialidad. ¿Me explico, doctor? No, totalmente. Y yo creo que la CEPRELAT tiene las herramientas como para pedir colaboración a sus pares en Seychelles y en estas otras jurisdicciones donde funcionan estas sociedades que originaron las transferencias a favor de estas cuentas. Ellos lo pueden hacer y yo me imagino que ya lo estarán haciendo, ¿verdad? Solo que ellos tienen la obligación de conservar el secreto de esas actuaciones, porque al final su función como unidad de inteligencia es investigar estos datos, procesar estos datos, y si surgen indicios de la comisión del delito de lavado de dinero, una vez procesada toda esa información, ellos tienen la obligación de elevar todos esos antecedentes al Ministerio Público para la apertura de la investigación formal que sí le compete al Ministerio Público. Pero reitero, la CEPRELAT tiene las herramientas precisamente a través de este grupo Egmont para solicitar de manera expeditiva el informe a sus pares en esa jurisdicción. Ya. Doctor Carlos Palacios, le agradecemos su tiempo, muy amable. A las órdenes, un placer. Muchas gracias. Doctor Ricardo Preda, también sobre eso último que le pregunté también al doctor Palacios, si eventualmente la CEPRELAT obtiene información a través de sus pares en Seychelles, trae esa información, ¿qué tiene que hacer con ella? Derivar al Ministerio Público. Y si no hay causa abierta, igual tiene que derivar al Ministerio Público, o tiene que hacer una conferencia de prensa como se hacía anteriormente, o filtrar a algunos medios de prensa. Si hay una investigación abierta, le puede remitir obviamente al fiscal que tiene esa investigación. Si no hay, puede remitir al fiscal general para que el fiscal general evalúe esa información
y decida la apertura de una investigación conforme a esa cuenta. Lo que sí les puedo decir, conforme a esa información que remite CEPRELAT, definitivamente hacerla pública no es una opción legalmente permitida. Pero solamente para tener en cuenta, no es que CEPRELAT tiene así online la posibilidad de saber los datos de esta cuenta. O sea, le va a solicitar eventualmente a la unidad de inteligencia financiera PAR en aquel país, y esa unidad de inteligencia PAR en aquel país puede dar la información como puede no darla, o puede no darla por completo, etcétera. O sea, no es una cuestión automática y no es tampoco algo que suceda de manera inmediata. Ya. Por la experiencia simplemente que Claro. de los casos que conozco, Clarísimo. hay veces que se puede demorar mucho tiempo, ¿no? Sí. Gracias, doctor, por su tiempo, muy amable. ¿Vale? Saludos. Hasta luego, Gracias. doctor Ricardo Prede. Antes estaba el doctor Carlos Palacios. ¿Cuánto tiempo tenemos, Cote? A 3 minutos. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros, Pipo, en la estrategia del expresidente Abdo Benítez con sus abogados? Viste, nosotros en la narrativa en torno a este tema decimos las cuentas de Abdo Benítez en paraísos fiscales. Sí. Ellos se agarran de eso y por eso dicen no existe tal cuenta. Entonces vos te fijas, ¿y cuáles son las dos cuentas? Y Star Cuenta Capital uno y la otra, la cuenta dos. Exchange Contracts. En Star Capital Figura Juan de los Palotes y figuran Juana de los 1, Palotes. 2, 3, 4 empresas. No, pero además los directores son Juan de los Palotes Claro. y Juana de los Palotes. Si eventualmente ellos piden informe, invocando no sé qué. No sé qué, eso es lo que yo pero, digo. pero está una ley que tengo acá a mano, que invocan porque ellos se hicieron asesorar, eso me contaba gente del entorno de Abdo, se hicieron asesorar, inclusive enviaron una nota a la Cancillería de acá de nuestro país, porque se trata de un expresidente, es un senador vitalicio, utilizando esos argumentos, pedirían este informe al gobierno, para que el gobierno de Seychelles le remita esa información. Y se presume que la respuesta del gobierno de Seychelles sería una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque Seychelles, como mencionábamos recién, ellos hasta hace poco estaban en la lista gris. Y ellos tuvieron que necesariamente aprobar la ley que hace referencia al sistema de cooperación mutua en asuntos penales. Gracias a que ellos aprobaron esta ley, salieron de la lista gris y forman parte de Gafi. Entonces, ahí se presupone de que ellos van a responder de manera inmediata. ¿Y cuál va a ser la respuesta? En la cuenta 1 de Star Capital, en la cuenta 2 de Exchange Contract, no figura Abdo Benítez. Y eso ellos van a utilizar, Bipo, y van a tratar de empapelar ABC, Grupo Biers, y van a poner tapa todos los días. Depende que lo que vos preguntes. Si vos sos estúpido y querés creer lo que ellos preguntan. Si yo te pregunto, acuso a vos de que te pusiste traje hoy, está bien. Yo entonces voy a pedirle a Canal 13 que me informe. Señor Jorge Torres, ¿le puso traje el domingo? Me va a informar, sí se puso. Pero si yo pregunto, el señor Jorge Torres se puso una ropa adecuada el domingo, cualquier estupidez pregunto, voy a preguntar otra cosa. Nadie le acusa a Marito de que él es titular de una cuenta en Seychelles a su nombre. Nunca nadie le acusó, porque nadie es tan estúpido de poner a su nombre de la cuenta, sobre todo si es dinero sucio. Obviamente Y por acá eso lo que se se usa mostró, paraíso fiscal, ¿verdad? se muestra el esquema de ocultamiento que usa Marito. Una sociedad de maletín en Dubái, en algún paraíso fiscal. Esa sociedad maletín abre la cuenta a nombre de la sociedad maletín y recién, o en la cuenta, ahí no estoy seguro si es en la cuenta del banco tal o en la sociedad tal en Dubái, aparecen ya abajo, no como accionistas, sino como apoderados, estas dos personas que sí son de Mario Abdo y Silvana Abdo. Entonces, esa es la cuestión que hay que preguntar. No si tiene una cuenta o no. Claro que no tengo, yo tampoco tengo, pero tengo el nombre de mi Mashú y después a nombre de mi Mashú figuro yo como apoderado. Pero esa es la estrategia que van a usar para pretender matar el tema. Es lo mismo que responder, no tengo la cuenta y darle 4 horas. Para mentir, no se gasten. O sea, nadie está preguntando eso. Y nosotros no vamos a parar, ni la investigación va a parar porque ustedes aparezcan con un papelito, muñeco. ABC puede querer cubrir su mugre con eso. Biersi puede querer cubrir su mugre con eso. Traten de cubrir su mugre con eso. Si les sale bien, felicidades. Pero nadie es tan estúpido. Nadie es tan estúpido. La gente que quiere creer, cree porque le ponen plata sobre la mesa.
porque nadie le crea a Manuel Benítez. Bueno, nos tenemos que ir. Nos reencontramos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.